Buenas tardes, suscriptores, suscriptoras, amigos, amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo en este escenario jurídico Sandra Yaya, este día 22 de noviembre del año 2024. Bueno, hoy estamos hablando de otro tema que para el señor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, no pinta el panorama muy bien. Siempre vimos que este señor pensaba que hacía bien las jugadas para librarse de la justicia y continuar con sus grados de alta impunidad, pero vemos que ni por mucha plata que este señor tenga, ni por mucho poder que este señor tenga, es muy difícil que pueda estar por encima de la ley. Y esta semana fue crucial porque la juez 44 penal del circuito con función del conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, terminó el decreto probatorio de las evidencias que serán presentadas en el juicio contra el ex senador Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos. Eso entre falso, fraude procesal. Entonces, bien, tenemos una nota aquí titular de la W Radio que se generó el día 20 de noviembre, ¿sí? Dice así: juez del caso Uribe ya decidió qué pruebas se presentarán en el juicio. Salvatore Mancuso declarará como testigo contra Álvaro Uribe. El 28 de noviembre continuará la audiencia en la que las partes intervinientes, entre paréntesis, fiscalía, víctimas, representantes del Ministerio Público y Defensa, cierra paréntesis, presentarán recursos de reposición y de apelación al decreto probatorio de la juez el día 28 de noviembre. Entonces, a esto dice así: luego de más de 10 horas, la juez decidió sobre las pruebas testimoniales y documentales que serán analizadas en juicio contra el también expresidente procesado por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Recordemos que son 3 delitos que por los cuales él está siendo juzgado. La decisión de las pruebas quedó consignada en un documento de 218 páginas en el que se avalaron evidencias que solicitó la Fiscalía, la Procuraduría, las víctimas y la defensa. La audiencia continuará el 28 de noviembre, fecha en la que las partes intervinientes, Fiscalía, víctimas, representantes del Ministerio Público y Defensa, presentarán recursos de reposición y de apelación al decreto probatorio de la juez. Esperemos que para ese entonces no haya ningún mecanismo que se mueva tan tremendamente y que el curso de todo esto siga de manera normal. Una de las cosas que ellos querían como diluir, anular, era pruebas de los audios que tenía la Corte Suprema de Justicia, en las cuales hablaba Diego Cadena y el expresidente Álvaro Uribe. Entonces eso querían diluirlo, no querían que eso entrara porque se supone que eso era, según ellos, parte de su intimidad, así lo decían ellos, pero como tal, la Corte Suprema de Justicia está respaldada y autorizada para hacer esa parte. Bueno, entonces, igualmente fueron admitidos como prueba en el juicio lo que ellos no querían porque decían que eso no era así, que aquello, que el otro. Los relojes espía, lo que usó el señor Monsalve, el celular del señor Monsalve, memoria USB y computador del ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, que según la defensa fueron manipulados. ¿Se acuerdan que decían que más de no sé cuántos audios y videos se habían perdido y archivos se habían perdido? Pues había una copia existente de esa información y ¡pum!, surgió. O sea, ellos pensaron que coger todo eso lo iban a borrar. ¿Se acuerdan que yo les decía a ustedes que muy probablemente esta gente es tan artífice que cogen y todo lo que está allá lo borran o lo manipulan, lo editan, lo cambian y ponen lo que ellos quieren y ya? Pero no lo lograron, no pudieron. Es que eso es lo bueno de todo esto de la justicia, que no pudieron lograr esa parte. Cabe recordar que el abogado Jaime Granados, que es el que ha peleado mucho aquí y ha metido cualquier cantidad de cosas y todo eso, artilugios, como podemos decir nosotros, para buscar defender al expresidente Uribe,
de lo que ya no se puede ni defender. Defensor del senador, bueno, y también expresidente Uribe Vélez, reveló que más de 102.000 elementos, oigan esto, 102.000 elementos habrían sido adulterados. Increíble. No hayan cómo buscar la forma sucia de ellos poder salvarse de sus crímenes, así como lo que está pasando con el señor Santiago Uribe, porque eso va a escalar a la Corte Penal Internacional, y ahí sí, vaya que no tendrán cómo poderse de eso salvar. Por eso esperamos anhelosamente que la siguiente semana va a ser mucho más tremenda y va a ser más cerrado el cerco hasta que estos personajes finalmente tengan la justicia que deben de tener y los juzguen por sus crímenes que han cometido durante toda su vida. Entonces dice así, interceptaciones telefónicas. La juez Heredia decretó como prueba técnica las interceptaciones telefónicas que ordenó la Corte Suprema de Justicia de las comunicaciones del senador Álvaro Uribe Vélez y el abogado Diego Cadena Ramírez en el 2018. Algo que ellos apelaban y decían que no, que eso era parte de su intimidad y que eso no lo podían tocar y que aquello y que lo otro. Pero no, la juez lo aprobó. O sea, dijo, no señor, esa prueba entra y punto. Esa prueba entra y así debe ser. También avaló las declaraciones como testigos de los 3 investigadores que se encargaron de realizar las grabaciones de las conversaciones telefónicas. Entre comillas, se habilita este estrado judicial para estudiar la admisibilidad de las escuchas de las líneas telefónicas de Diego Cadena Ramírez, Juan José Salazar, Fabián Rojas Puerto, Luz Marina Pineda Muñoz, mamá de Juan Guillermo Monsalve y Álvaro Uribe Vélez. Cierra comillas, dijo la juez al decretar la prueba solicitada por la fiscal del caso. Igualmente la juez señaló que las evidencias son necesarias en el juicio que se adelanta contra el también expresidente por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal, que tanto el uno como el otro son delicadísimos. Entre comillas, la Fiscalía determinó con precisión la pertinencia e intervención de los investigadores con el propósito de ingresar prueba documental en la que se encuentra registro de las grabaciones magnetofónicas a las interceptaciones telefónicas, que dan cuenta de los eventos delictivos por los que Álvaro Uribe fue acusado en concurso homogéneo. Cierra comillas. También dijo que las interceptaciones deben ser escuchadas y tenidas en cuenta para, entre comillas, establecer la ocurrencia o no de los hechos que están relacionados en el escrito de acusación. Cierra comillas. Ahora viene lo más interesante. Lo que ellos no se esperaban, y esto sí, qué golpe tan impresionante el que le da la justicia a este señor Uribe. Seguramente dijeron, no, esto nunca va a pasar. El señor Granados, el abogado defensor de él, tampoco diría, no, esto nunca va a pasar. Pero yo les digo una cosa, miren, cuando uno en su subconsciente tiene pegado algo que no quiere que suceda y todo el tiempo, no, que eso no sucede, no, que eso no suceda, no, que eso no suceda, dice así, es que más va a suceder rápido. ¿Por qué? Porque el subconsciente en ningún momento clasifica lo que va a recibir. Él no clasifica lo que va a recibir como bueno o malo, simplemente lo recibe. Y si aquí de ellos decían tanto que eso no se entre, que eso no entre, pues más rápido entra. Y así efectivamente aquí se está dando. Esto se está dando. Ese es el poder del subconsciente, el poder del subconsciente tan impresionante que en estos personajes ese subconsciente los llevó a que ese escenario se presentara y suceda. Y sucede. Ese es el destino y sucederá. Entonces, Salvatore Mancuso siempre tuvo ganas de, carambas, estar en ese estrado y dar toda la verdad, como otros tantos paramilitares, muchos de los que fueron extraditados, que todos los bienes que ellos tenían, sí, todos los tomó el Estado, pero ese Estado que los tomó antes de Gustavo Petro, ¿qué hicieron? Cogieron todos esos bienes y se los repartieron entre ellos, los corruptos, o simplemente se los daban a los familiares
siguientes, o sea, a sus generaciones siguientes, a sus descendientes, digamos, a sus herederos, digámoslo así. Pero nunca tomaron esos bienes para decir, estos bienes de la mafia se los vamos a entregar al pueblo, en especial y todas esas personas que han sufrido el daño que ellos han ocasionado y que deben de ser, debe ser restituido y debe ser repuesto, ¿sí? Para esas víctimas de ellos. Entonces, ahora aquí la balanza se inclina hacia la justicia, en el orden de dar luz a esa verdad que estaba estancada y no salía. Entonces, esa verdad va a salir y será muy interesante cuando esa verdad salga porque, como lo dijo el presidente Gustavo Petro, es necesaria que la verdad salga, porque la verdad sale, permite que los controles se mejoren y no se vuelvan a repetir estas situaciones tan terribles, tan dolorosas, ¿sí? Precisamente porque la verdad sale, hay posibilidades de cambiar esos mecanismos para que simplemente esto no vuelva a pasar. ¿Por qué pasaba? Porque pues estamos en un estado donde lamentablemente hay funcionarios que tienen malas prácticas, son malos, hacen daño, son perversos y por una, por otra cosa hacen daño. Entonces, pues es tremendo. Entonces, cuando existen controles que impidan que esas cosas pasen, pues ahí ya detiene la cosa. Bueno, aparentemente, ¿no? Pero por lo menos en el futuro no serán tantas víctimas, podrían ser menos víctimas, aunque uno quisiera que no existieran víctimas, pero bueno, va mejorando, va reduciendo la cosa. Salvatore Mancuso será testigo. El excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, ahora gestor de paz, Salvatore Mancuso, testificará en el juicio que se adelanta contra Uribe Vélez y así lo decidió la juez del caso. Hay personas que han cuestionado el concepto de gestor de paz. El gestor de paz no es un premio que se le dé a estas personas paramilitares, no es un premio, es una responsabilidad de llevar hasta los últimos estrados la verdad que muchas víctimas desde muchos años están esperando que esto suceda. Están esperando que esto suceda. Y solamente a través de ese cargo gestor de paz, ellos siguen con sus procesos en la cárcel, donde estén, seguirán ahí. Pero como gestor de paz, su función vital es transmitir la verdad y llevar todos los autores que tienen esa verdad a que vayan allá y en su diligencia declaren esas verdades. Entonces, para los que no entienden lo que es un gestor de paz, muchos están imaginando que un gestor de paz es un premio que le dieron, como lo dice la señora Cabal, como lo dice la señora Vicky Dávila de Gineco, como lo dice la señora Salud Hernández, franquista, que hasta por esa parte, hasta por eso, mejor dicho, castigan, porque se le está diciendo la verdad. Entonces, ¿qué sucede? Que entender el concepto de gestor de paz es la relevancia de llevar la verdad que piden a gritos todas esas víctimas del conflicto armado, todas. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó todo eso? Detrás de eso, ¿qué existía? ¿Qué había? ¿Qué se perseguía? ¿Cuáles eran los intereses mayúsculos que habían detrás de todo eso? Para que se hubieran generado toda esa enorme cadena de delitos y toda esa cantidad de personajes que estuvieron involucrados en esos delitos. Entonces, toda esa larga cadena son personas que deberán rendir sus verdades, así como lo ha pasado con los tantos militares, hablando de los mal llamados falsos positivos, que tantos en fila, todos van a entrar allí para dar su testimonio, para dar su declaración, ¿sí? Así mismo también acá es importante. Entonces, el gestor de paz, hoy, veámoslo, no es un premio, es una responsabilidad enorme de llevar la verdad a las víctimas que la reclaman. Punto final. Igualmente, la juez Heredia determinó que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, considerado como testigo estrella en este caso o clave, también sea testigo.
El senador Iván Cepeda, la principal víctima en este caso, también declarará, entre comillas, este testimonio es admisible y pertinente, pues en principio se trata del denunciante. Fue solicitado para dar a conocer su participación dentro del proceso, donde actuó como acusado, entre comillas, afirmó la juez. Agregó que Cepeda explicará, entre comillas, aspectos básicos del origen y la matriz de la investigación. Dará a conocer la recopilación de documentación variada, útil para determinar los motivos por los cuales se presentó la denuncia en su contra ante la Corte Suprema de Justicia y las personas que estuvieron detrás de ello. Cerremos entre comillas. Tal vez algunos se preguntarán, pero ¿por qué al senador Iván Cepeda lo acusaron? Porque él simplemente denunció cosas delicadas que habían y ellos corrieron inmediatamente a hacerle un montaje. Entonces lo acusaron ante la Corte Suprema de Justicia y después de ciertas investigaciones el plato se volteó. Es decir, el acusado ahora es el señor Uribe y el denunciante es el senador Iván Cepeda. Y esta es una de las razones que él allí en ese juicio quiere exponer cómo fue. También autorizó que el congresista podrá anexar los chats de WhatsApp con el ex paramilitar Monsalve el 21 de febrero del 2018 y que, entre comillas, corresponde así a 7 pantallazos de texto, 26 audios observables, cierra comillas. Viene otro interesante también que es Juan Carlos Sierra Ramírez, llamado El Tuzo. La juez Heredia señaló que tanto Mancuso como Juan Carlos Sierra Ramírez El Tuzo deben ser escuchados en el juicio contra el también expresidente. Ya. Esto va a ser duro. Entre comillas, la postulación probatoria de estos testigos giró en torno al encargo que al parecer realizaron de Diego Javier Cadena Ramírez, un grupo de servidores de la Unidad de Trabajo Legislativa UTL de Uribe Vélez, copartidarios y amigos a Juan Carlos Sierra Ramírez, para que alterara su versión sobre el motivo de la reunión que sostuvo con Iván Cepeda Castro en un centro penitenciario de los Estados Unidos, entre comillas, afirmó. Entre tanto, no admitió la declaración del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. Claro, no la admitió. ¿Por qué? Porque el señor Andrés Felipe Arias es su consentido, es otro tipo corrupto, al cual si le admiten esto, ¿qué creen que va a decir? Que el señor es inocente, que él no es capaz de hacer eso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no lo admitió. Este señor Andrés Felipe Arias está condenado por el caso de corrupción del agroingreso seguro. Ya todos saben esa historia. Álvaro Uribe, su hermano Santiago Uribe y su primo Mario Uribe declararán en el juicio. Obviamente, desde el punto de vista de lo que nosotros vemos acá, Santiago Uribe no va a echar al agua sucia a su hermano. Mario Uribe, siendo primo, tampoco. Pero tanto lo uno como lo otro y lo otro, pues todos tres tienen rabo de paja y todos tienen delitos terribles de lesa humanidad. Punto aparte. Así lo decidió la juez Sandra Heredia en la tarde de este miércoles 20 de noviembre del año 2024, al decretar las pruebas que se presentarán en el juicio por presunta manipulación de testigos a desarrollarse el 28 de noviembre del año 2024. El senador o expresidente Álvaro Uribe Vélez testificará en el juicio que se adelanta en su contra por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal. Así lo determinó la juez 44 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá. Igualmente declararán Santiago Uribe y Vélez hermano, y Mario Uribe Vélez primo del también expresidente. Entre comillas, Álvaro Uribe Vélez para el despacho no es una obligación, sino un derecho de la decisión de declarar en juicio. No es un derecho, es una obligación, porque es que el señor es chistoso, ¿no? O sea, solamente se aparece, pero para llorar. Y después, para regañar. Y después se va. Es decir, es como jugando, ¿no es cierto? Si quiero o no quiero. Pero aquí no es un derecho, es una obligación. Es una obligación. Bueno, entonces, entonces dice aquí, Álvaro Uribe Vélez para el despacho, bueno, dice así, no es una obligación, sino un derecho. No es una obligación, es un derecho. Bueno, es un derecho que tiene el señor de estar allí y declarar.
Dijo la juez al decretar el testimonio. Entonces, entre comillas, es el acusado y no las partes ni los intervinientes quienes decidirán al momento en el que haga uso o no del derecho a guardar silencio. Cierra comillas. Bajo la gravedad del juramento será escuchado el procesado que deberá responder al interrogatorio de la defensa y a las preguntas de la Fiscalía, abogados de las víctimas, delegado de la Procuraduría y, de ser preciso, de la juez. Tenaz. Esperemos que el delegado de la Procuraduría no sea por ahí uno afina a Margarita Cabello que vaya ya para defenderlo. Qué tremendo, ¿no? Bueno, Santiago Uribe Vélez, quien declarará en el juicio que se adelanta contra su hermano, fue absuelto recientemente en un fallo de primera instancia por sus presuntos nexos con paramilitares, específicamente con el grupo conocido como los 12 Apóstoles, el cual ya por ahí ronda que esto se extendió a la Corte Penal Internacional y más adelante estarán también mirando a ver cómo van a poner en jaque al tal juez que absolvió a este señor, porque igualmente es un criminal y lo absuelven. Entonces, ¿cómo es la cuestión acá? Tremendo. Pero la justicia camina, no tan rápido, pero va caminando en función a llevar al estrado la justicia, la verdad. Y reposiciona a las víctimas. Bien. Otro punto, entre comillas, dará cuenta de la historia de la hacienda Las Guacharacas, el conocimiento que tiene el testigo de cargo Juan Guillermo Monsalve Pineda, como refutación de lo manifestado por el que dice que conoció y se presentó en la hacienda en referencia, entre comillas, dijo la juez. El hermano mayor del exmandatario fue mencionado 13 veces en el escrito de acusación que el pasado mes de mayo formalizó la fiscalía. Y punto final, y ahí termina prácticamente todo. Entonces, pues Dios mediante, en la siguiente semana se verán más detalles sobre todo eso que está pasando, pero por lo pronto simplemente podemos decir, el señor Álvaro Uribe Vélez está contra las cuerdas en este ring y no tendrá manera de salvarse. ¿Qué estarán pensando las personas del Centro Democrático? ¿Qué estarán diciendo las personas del Centro Democrático en este momento? Pobrecito este personaje. Pobrecito este personaje, ha sido acusado terriblemente, perseguido terriblemente, pero no, las realidades están escritas, hay muchos escritos de todo esto no es una persona que pobrecita, Dios nos librara de estar acusando a una persona inocente, que Dios nos libre de estar acusando a una persona inocente, pero aquí realmente el personaje es altamente culpable, y por lo mismo que es culpable, todo lo que está pasando es porque le tiene que pasar. Bueno, amigos, amigas, eso es todo. Muchas gracias en este video. Los invito a que se suscriban, a que sigan comentando. Yo les leo los comentarios y nos veremos en otro próximo video. Hasta pronto.